Salam, bienvenidos una vez más a mi canal, quien les habla Dayana, y esta historia inicia un 22 de septiembre del 2019 con el trámite de homologación al grado de enfermería. Un colega en aquella época que ya sabía todo lo que sucedía con el Ministerio de Universidades me aconsejó de buena manera homologar al título de TCAE. Y yo, ignorante de lo que tenía que esperar, vi cómo me pasaban los días, los meses y luego los años. Como ya he manifestado, este es un proceso cruento. Llegué a pensar en ir, en su momento, a la sede principal y hacer huelga de hambre, como se suele hacer una huelga formal en mi país, para que así pudieran evacuar de manera urgente mi expediente. Pero simplemente esto quedó como un pensamiento y, además de eso, pasó esto. Simplemente por un año me resigné. Yo dije, yo ya no lo voy a lograr, seguramente no podré ser enfermera, y le dediqué mi tiempo a mi recuperación. Ignoré todo aquello que estuviera relacionado con la homologación, solo por tener paz y estabilidad psicoemocional. Tú ya sabes a qué me refiero. Sin embargo, al terminar mi máster, pensé, ¿quién sabe cómo estará lo del tema de la homologación? Así que ingresé al grupo de Telegram y ¡puf! ¡Qué emoción! Me quedé impactada al ver cómo profesionales de diferentes especialidades, tanto nacionales como extranjeros, se unieron y crearon grupos sólidos y serios en esta vía, con personas que se nota que manejan de una manera excepcional y con experiencia todo lo relacionado a las homologaciones y a las equivalencias. Es así que vi con anhelo y esperanza que por fin pudiese llegar mi cometido. Leí el manifiesto de homologación justa ya, la cual nace con Rami, José, Gabriela y una organización anónima. Ojo, sin mencionar a todas aquellas personas que están detrás de bastidores que también están aportando a esta causa. Y todo con la intención de que nuestras quejas sean resueltas. Incluso ya tenemos una vocera aquí en Euskadi. Ella inició apoyando virtualmente al colectivo desde su país natal, Cuba, tras presentar su homologación con intención de llevar un seguimiento de su expediente. Estando ya aquí en España, ella se involucró un poco más con la organización, que actualmente está en trámite de consolidarse como una asociación no gubernamental. Y formalmente desde octubre del año 2023, Caterine se ha encargado de organizar y dar voz a todas las directrices de homologación justas ya aquí en el norte. La célula de Bilbao inició apenas con 3 manifestantes. Luego crecimos a 11 y en esta última ocasión llegamos a 20. Para este próximo 28 de febrero del 2024, anímate. Trae a tu primo, a tu amigo, al amigo del amigo, a tu marido, si quieres hasta a tu gato. Bueno, si yo pudiese llevar al mío, lo llevaría con mucho gusto. Y no olvides de traer silbatos, matracas, cacerola, la bandera de tu país si así lo quieres. Y sobre todo, las ganas de decir en voz alta y a todo pulmón la siguiente ovación. Bidezko homologazioa orain! Lan egin nahi dugu! Albaitariak! Aurkeztuak! Medikuak! Aurkeztuak! Erizainak! Aurkeztuak! Ingeniariak! Aurkeztuak! Psikologoak! Aurkeztuak! Irakasleak! Aurkeztuak! Odontologoak! Aurkeztuak! Eta ministeriorik! Ez dago! Si no puedes asistir, comparte los siguientes links de los grupos de Telegram. Y así que estén también atentos por Instagram, para que hagas un apoyo virtual. Si no puedes, también podrías aportar un grano de arena para poder alcanzar la siguiente meta, que sería nuestro megáfono. Porque no olvides lo siguiente. Gorospe, que a mí me preocupa fundamentalmente, y es, tenemos que ser capaces de agilizar el proceso de las homologaciones. Esto es fundamental. Y además
Sinceramente le digo que esto, aunque llevamos 6 meses y también hemos llevado unas divisiones ministeriales, que en fin, que no quiero que sea excusa, porque también viene de antes. Tenemos que poner en marcha una nueva arquitectura de gestión de estas solicitudes, porque sin una nueva fórmula de proceso administrativo no vamos a ser capaces de resolver este problema. Pero desde luego algo tenemos que hacer. Realmente el número de homologaciones que se nos piden anuales es impresionante. Solo de médicos son más de 9.000 al año. Solo el año pasado homologamos hasta 8.000 títulos de médicos, cuando, por ejemplo, egresados en nuestro país hay 6.000. Sinceramente, tiene 3 patas que son fundamentales para poder hacer un plan de choque, y precisamente hoy con la subdirectora que está aquí presente lo comentábamos, que necesitamos en septiembre sentarnos a hacer un plan de choque que de verdad sea un plan de choque factible, porque se escribe mucho pero luego hay que ponerlo en la práctica, y tiene 3 patas. La primera pata es la digitalización de los procedimientos. De verdad, yo les invitaría a que subieran ustedes por mi planta y vieran los expedientes, las toneladas, porque son toneladas, de expedientes en papel que tenemos aún. ¿Por qué? Pues porque la legislación actual hace que sean así. Todavía no está que esto se tenga que hacer de manera electrónica, de manera digital. Que aprobamos por Real Decreto en el año 2022 una nueva fórmula por la cual estamos gestionando estas peticiones de homologación a través de un sistema digitalizado que mejora el proceso. Pero estamos hablando de cifras, la verdad es que desbordantes, ¿no? Hablamos de 5.000 solicitudes al mes desde la puesta en marcha a través del Real Decreto del 2022, porque creemos que la digitalización, la incorporación incluso de herramientas de inteligencia artificial nos pueden servir para la agilización en la respuesta a esta solicitud de homologación. Segundo, pues evidentemente esa digitalización también tiene que mejoremos, y hay que mejorar bastante, ese famoso Real Decreto de 2014 de homologaciones, que también es como una barrera de obstáculo tras obstáculo. O sea, no sé quién lo redactó, me da igual, pero desde luego el sistema es de todo menos ágil, pero es la ley que hay actualmente y la tenemos que cumplir, entonces hay que cambiarla. Y luego, realmente, no sé en todos los ministerios, pero desde luego en el Ministerio de Universidades y en esta subdirección general, la escasez de personal es alarmante, muy alarmante. O sea, es que tenemos la mitad de personal que hace 2 años, por jubilaciones, por un montón de cosas que no les voy a aburrir. Ya conocen también que lo que hemos hecho ha sido incorporar a la plantilla para agilizar todo este volumen, un 60%, hemos ampliado en un 60% al personal que va a estar gestionando estas homologaciones. A mí se me cae la cara como ciudadano que tardemos 2 y 3 años en homologar un título. Esto no es admisible y desde luego tenemos que hacer lo que sea entre todos para sacarlo adelante. Que aquellas homologaciones que están por resolver de antes del decreto del año 2022, el 50% de esas solicitudes de equivalencia y homologaciones no han podido ser resueltas por estar incompletas. Que vamos a poner un servicio de atención, de asesoramiento, de acompañamiento, que estará disponible con carácter online, con alguna plataforma digital, pero que tendrá al otro lado a personal específico para resolver las cuestiones que puedan estar afectando en estas solicitudes y acompañar a los distintos solicitantes. En definitiva, estamos frente a un plan de choque, pero que no pretende solo ser un plan de choque, porque en realidad no tenemos que solucionar solo lo que está atascado, sino mejorar también de cara a futuro, sobre todo porque ya estamos viendo cómo cada vez hay más solicitud de homologaciones y por tanto debemos atender de una manera diferente. Nuestro compromiso es en ir reduciendo los tiempos de respuesta, que a día de hoy les tengo que confesar que son inasumibles y realmente inaceptables, y como Ministerio lo vamos a resolver.
Si eres un afectado, recuerda colocar las quejas respectivas por Rexara y llenar las encuestas de los diferentes grupos para que quede así un registro estadístico de esta gran problemática. Para terminar, gracias infinitas a Homologación Justa Ya por ser la cara y la esperanza para más de 100.000 personas, incluyéndome a mí. Sin más que decir, nos vemos el 28 de febrero, Musuak, Laster Arte.